Eso llamado ESI. Desde la irrupción de la educación sexual integral, ESI, definitivamente las escuelas son otras, pero fundamentalmente la sociedad es otra. Mejor, sin dudas, pero esa evolución implica también que las mentalidades más conservadoras y otras sencillamente retrógradas se manifiesten en contra. Lo cierto es que el nivel de argumentación de estos detractores de este evidente avance en políticas educativas es débil o nulo, y los recursos que utilizan van desde la falsa apelación al sentido común hasta la mentira lisa y llana. Cuando esto llega al periodismo, la cosa se pone bastante interesante. Tanto en notas con formato de crónica como en columnas de opinión, en muchos casos, los trabajadores de prensa no hacen más que hacer gala de la medianía a la que está llegando el sector. En esta columna, el disparador fue un texto de Rubén Lasagno, publicado en el sitio en la internet de la agencia OPI, en su apartado dedicado a Santa Cruz, bajo el título, cito, "El Consejo Provincial de Educación incluye el material obsceno o absurdo para un niño de 5 años y cuasi pornográfico en escuelas de la zona norte". Fin de cita. Título bastante extenso, por cierto. El material al que alude el texto, el que me resulta imposible atribuir alguna forma periodística, es el libro Yo Pregunto, Educación Sexual desde los primeros años, de editorial Chirimbote, y cuya autora es Julia Santecchia, psicóloga cognitiva, sexóloga clínica y educadora sexual, Cecilia Borgetti, psicóloga de la UBA, sexóloga clínica de la UBA, curso de orientadora sexual en el Centro de Enseñanza, Terapia e Investigación de la Sexualidad, colaboradora docente de la Cátedra Libre de Sexología y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina UBA, y una tercera llamada Macarena Rijó. Fin de cita. En la versión escrita de esta columna reproduzco este fragmento transcribiéndolo aún con los errores en el uso de las mayúsculas, de la coma y el incoherente criterio en la escritura de las siglas. En su párrafo inicial, el autor afirma con pretensiones periodísticas que la cuestión ideológica ha dejado de ser tabú en la enseñanza inicial y media, toda vez que el kirchnerismo hace denodados esfuerzos por militar con las políticas de género, las prácticas inclusivas y el horrible y absurdo léxico que impulsan dentro de las escuelas. Fin de la cita. Señalar que lo ideológico o lo político ha dejado de ser tabú es una afirmación positiva en sí misma, ya que la idea de que las escuelas son islas que deben quedar al margen de la política es ya parte de una concepción de la educación decimonónica. Cuando afirma que el kirchnerismo milita políticas de género y prácticas inclusivas, está intentando muy lábilmente echar un guantazo al rostro de los militantes del campo nacional y popular con una aseveración que en realidad debería ser tomada como un halago. Inmediatamente califica de horrible y absurdo al léxico que, cito, impulsan dentro de las escuelas, fin de cita. Y es entonces donde el texto se aleja estrepitosamente de las más básicas prácticas periodísticas y reduce el diálogo que puede establecer un periodista con su público a una charla de verdulería de Don Toto. Indica luego que en los colegios de la zona norte de Santa Cruz la llegada del material ha comenzado a hacer ruido dentro de la comunidad educativa. Es la cita. ¿Ruido, dijo? Sí, así como suena. Ruido. Caben aquí algunos interrogantes. Primero, el ruido. ¿Qué clase de fuente periodística es? Ninguna. Segundo, el texto de este señor, ¿es espectador o productor del ruido? No queda claro. Se dedica luego a las ilustraciones del material y resalta que en el mismo aparecen niñas examinando sus genitales o, cita, mirando sus genitales con una lupa, y en el interior se reproducen imágenes de niños y niñas tocándose las partes íntimas, tratando de darle un viso de normalidad al hecho de que, para reconocerse, los niños deban dejar de lado las inhibiciones y los prejuicios y explorar sus cuerpos para entender la igualdad que existe precisamente en la diversidad. Fin de cita. Más que interesante, señor, que los niños se miren los genitales y que exploren su cuerpo no tiene viso de normalidad. Es normal. Y luego, una frase que creo desnuda la falta de argumentación y quizás de formación del autor,
del texto en cuestión al afirmar que el material del Ministerio de Educación promueve que los niños, cito, deben dejar de lado las inhibiciones y prejuicios y explorar sus cuerpos. Nos resulta imposible dejar de lado el caso del dequeísmo de manual en el que incurre el autor cuando escribe al hecho de que, para reconocerse. El subrayado obviamente es nuestro. El texto se sumerge en este punto en un profundo mar de lugares comunes y clichés mal acomodados y expresados con liviandad, mejor dicho, falta de argumentos, al espetar, cito, el contenido presuntamente pedagógico apunta a la sexualización de los niños en su etapa inicial con la clara intencionalidad de lograr un adoctrinamiento ideológico en materia de género. El material se inscribe en ese tipo de tendencia donde desde el gobierno nacional se propicia esta suerte de distorsión peligrosa de la pedagogía que bajan de manera unidireccional e inconsulta hasta inclusive y especialmente sin conocimiento de los padres responsables finales de la recepción de estos contenidos que les imponen a sus hijos. Fin de cita. Le sugerimos al autor de este texto, si esta columna llega a sus manos, por supuesto, que repase el uso de las comillas en la nueva gramática de la lengua española, publicado por la Real Academia Española, para que tome conciencia del perverso uso de ellas en su frase contenido presuntamente pedagógico. En este mismo párrafo expresa que el material del Ministerio de Educación de Santa Cruz, cita, apunta a la sexualización de los chicos en su etapa inicial, fin de cita. Me anoticio con la aseveración de que les niñes son asexuados. Esta es una frase que bordea lo ridículo. Asombroso. Se vanagloria luego de que en Tierra del Fuego suspendieron el proyecto de construcción de baños unisex por razones de orden moral, de higiene y de seguridad. ¿De qué extraña moral se está hablando? ¿Cuáles son las pautas de higiene y seguridad que se arguyen? Sería interesante conocerlo. La falacia que sigue no tiene desperdicios. Dice textualmente: en el caso del libro Yo Pregunto, el incorrecto uso de las mayúsculas del autor del texto supuestamente periodístico, educación sexual desde los primeros años. Se usó como excusa para su implementación la denominada Ley ESI 26150, Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Fin de la cita. Otra tergiversación de la realidad que orilla la mentira maliciosa. En todo caso, el material pedagógico Yo Pregunto está respaldado por la Ley ESI 26150 en concordancia con la Ley de Educación Nacional 26.206, obviamente mal citada por el señor Lasagno. En el último párrafo el sinsentido brilla en todo su esplendor. Tilda al material Yo Pregunto de portar contenidos que resultan chocantes, obscenos y hasta pornográficos en algunos tramos. Es aquí donde se puede ver claramente el efecto de los espejos encontrados, en el que el espectador no solo ve el objeto, sino a sí mismo. Es uno de los principios del arte pictórico. El ojo del espectador no desnuda al objeto, sino a la mirada de quien observa. La frase final del texto es digno de un broche de oro. Contenidos a desarrollar. El subrayado es nuestro. Señor Lasagno, repasar el régimen preposicional del español no le vendría nada mal. También le convendría evitar la molesta repetición de frases como sin embargo o toda vez que. Son precauciones que embellecen y enriquecen a cualquier texto, no solamente a los periodísticos. Tras este ejercicio nos queda la certeza que la verdad no está en los medios, que pueden mentir, tanto como algunos autopercibidos como periodistas. Hasta la próxima.